Y no hay problema. El problema de Juan es que vas a quedar corto de tiempo. Sí, pero es que yo no sé, en si Cuba estaba, yo habría como problem set, y no estaba vacío la carpeta. Creo que el problema está en que de pronto tenías que haber estado con los grupos. Pero sí, ahí sí fue una falla. Sí, sí, sí. Porque por mucho tiempo que querramos darle, sería hasta el viernes a las 3:30 de la tarde. Pero ahí se la jugaría mucho. Dime, Mateo. Hola Diana, yo tenía una pregunta sobre el punto 3 respecto a la tasa de crecimiento del producto y me preguntaba si eso como de qué ecuación la despejamos, como del producto y lo dividimos entre Y o de la ecuación de crecimiento del capital. ¿Me repites el 3 qué? ¿Perdón? Es la 3 la 3.3 y pues no estoy muy seguro como de qué ecuación como que debo despejar la de tasa de crecimiento del producto per cápita. O sea, como del crecimiento agregado o de la tasa de crecimiento, no, de la tasa de, no, de la ecuación del capital agregado. Entonces tú tienes KT punto sobre KT, ¿cierto? Que es igual a S de T sobre KT menos delta más beta, ¿cierto? Sí, Listo. La pregunta que te hacen ahí es mostrar que cuando se cumple S a fin, mayor a delta más eta, no hay un estado estacionario. Una forma de hacerlo es, como lo hicimos en clase un poco, y es partiendo de que hay un estado estacionario que donde K punto sobre K es igual a 0 y hallas cuál sería el K de estado estacionario. Y ahí vas a encontrar una especie de contradicción, ¿sí? Como que vas a encontrar un capital que sea negativo o que efectivamente esta condición no se cumpla, ese tipo de cosas. Ese es el camino más o menos para hacerlo. Creo que están haciendo como una rebelión en el chat, Santiago. Yo no tuve nada que ver en eso, nada. No, mentiras, no, que quedó para el viernes, ¿no? Por 4, dice Santiago. Sí, está bien, queda bien el viernes. Puede ser el viernes. Es que incluso, mire, puede entregarlo el viernes a la medianoche porque es que la feria del bono va a ser preguntas intuitivas, más no que respondan algo del taller. O sea, intuitivas sobre el taller, pero no. La pregunta Diana, es, ¿cuándo es el parcial, el primer parcial? Eso es lo que no toca. Dentro de 2 semanas. Ah, o sea, no está solo. El 17. Pero espérate un segundo, Sí. Mateo, ¿te quedó bien la respuesta, cierto? eh, ¿O no? no, la verdad no, porque, o sea, pues decía como producto per cápita y está como la de capital. O sea, yo creo que ahí, Diana, la pregunta de Mateo, es el punto 3.3, ¿no es cierto? Del taller, Sí, del como problem que, set. Listo, entonces, hay varias cosas ahí. Entonces, por un lado, le dicen cómo encuentra el estado estacionario, ¿no es cierto? Esa es la primera pregunta. Bueno, la función de producción, bla, 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 y el segundo punto es encuentra el capital per cápita de estado estacionario. Entonces, después le están preguntando cuál es la tasa de crecimiento del producto per cápita y cómo depende de la tasa de ahorro. Entonces, eh, la tasa de crecimiento del producto per cápita, entonces puede ser una pregunta medio tricky porque si está en el estado estacionario, entonces, ¿cuál es el crecimiento del producto per cápita ahí? Entonces ahí usted se tiene que preguntar o hallar cómo estaría definida ese crecimiento. Ahora, si es cómo sacar... Ah, Diana estaba viendo el enunciado que no era. Ok. Ahora, si se pregunta es cómo sacar la tasa de crecimiento del producto per cápita, entonces usted tiene dos opciones. La primera es decir como, bueno, Y va a ser igual a mi función de producción, saco logaritmos y divido contra el tiempo, perdón, derivo contra el tiempo, y ahí saco la tasa de crecimiento de Y en términos de la tasa de crecimiento del capital y del producto. Entonces ya tiene la tasa de crecimiento de Y. Ahora, la tasa de crecimiento del producto per cápita, ¿cómo sería?
Pues sería igual a la tasa de crecimiento del producto menos la tasa de crecimiento de la población. No sé, Diana, si la puede escribir más o menos esa formulita ahí eso. Ok, eso sí. No, Diana, ¿qué es eso? ¿Qué pintó? ¿Por qué puse tasa? Me perdió. Dijiste la tasa de crecimiento del producto per cápita. Del producto, o sea, del producto sería, pues, si quiere, hagamos el ejemplo con una Computex, ¿sí? Listo. Bueno. Ajá. Entonces, tenemos YT es igual a A por KT a la alfa, LT a la 1 menos A. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la tasa de crecimiento solo del producto? Entonces, digamos, bueno, acá no tenemos crecimiento de la tecnología o del parámetro de las ideas, de la innovación. Entonces, el crecimiento de YT sería igual a alfa por el crecimiento de KT, o K.T sobre K, exactamente, más 1 menos alfa por el crecimiento de la población. Ahora, pues en términos per cápita, entonces lo que tendríamos que hacer es, pues, Y chiquita sobre Y sería igual al crecimiento del producto agregado menos el crecimiento de la población. Eso sería. ¿Sí? Eso sería entonces más o menos lo que le están preguntando en ese punto, si no estoy mal. ¿Sí quedó claro? Listo, sí, gracias. Perfecto. ¿Quién sigue? No sé quién estaban más en orden de preguntas. En participantes salen por orden. Entonces sigue Mateo Contreras Silva. Que creo que se llama. Oh, Mateo. Edgardo Cayón. Tampoco. No, Bueno, hombre, sí, estoy acá, sí, estoy acá, sí, estoy sincera. acá. Sí, Están estoy bajando acá, la mano. estoy- Ay, no. No, es que hay que esperar, hay que esperar. Sí, es que Cuéntenos. tengo una pregunta del punto 1 del 7 y el 8 con las gráficas, que es que, sobre todo en el 8, que cuando dice repita el punto anterior para el nivel y la tasa del crecimiento del PIB, ¿es la gráfica del PIB que uno normalmente grafica para como encontrar el punto estacionario o es otra? ¿Del PIB contra qué? No, esto es, o sea, acá lo que están pidiendo es que lo haga contra el tiempo. ¿Sí? O sea, PIB contra el tiempo. Sí, 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 sí. Entonces acá, pues digamos, en términos generales, usted puede, digamos, en un modelo de solo un normalito, entonces usted puede suponer que la economía parte de un nivel inferior al capital de estado estacionario y en el tiempo pues va a acumular y acumular capital hasta llegar al punto en el de estado estacionario. ¿Sí? Eso es lo que le están pidiendo. Ahora acá, pues usted tiene que tener en cuenta que hay un punto T prima donde hay un choque. Entonces en ese choque tiene que ver qué pasa con el ingreso per cápita y así. Eso sería. Pero es contra el tiempo, es lo que le están pidiendo ahí. Ah, listo. Listo, Gracias. sí. Bueno, O ya. sea, así dibujamos y después llega el choque y uno dibuja como lo que Hacia dónde provenga. va. Exactamente. Pero ojo ahí, tiene que estar pendiente de qué pasa en el corto plazo, es decir, En la si línea sube o punteada. baja. Ajá, pero sobre todo es como si sube, si baja, si se mantiene estable, o si es continuo, si es un choque discreto. Bueno, Ese choque, qué pena, Diana, una pregunta. Te dime. interrumpo. Perdona. Ese choque uno lo presenta como una discontinuidad. Es que creo que lo estabas diciendo y te interrumpí. Perdona. Tranqui, tranqui. Entonces dice, suponga que la economía se encuentra en estado estacionario asociada a bla. Y lo que pasó fue que hubo una innovación tecnológica que redujo el valor de fin. Entonces ustedes van a decir, pucha, ¿será que en el capital el choque es continuo, que es esta parte de acá, o el choque es discreto, que sería este brinco? Como qué pasaría en el corto plazo? Eso es lo que nos preguntamos. Este es el corto y el largo sería castigado. ¿Sí? Más o menos. O sea, en el corto plazo es como en el momento de que no es el choque, en el largo plazo es hacia dónde va al final.
Entonces piensen que yo les digo como, oiga, hubo un terremoto que destruyó el capital. Entonces, este es el capital. Y acá hay un terremoto. ¿Qué pasaría en el corto plazo? En el corto plazo el capital se baja. Se baja y Pero después... mi pregunta es, ¿se baja así o cómo se bajaría? Ah, no, de brinco. O sea, hay un espacio discretamente de brinco. Se baja y con... Esta es la pregunta del corto plazo, se bajó. Mm. Y si vuelve el estado estacionario, pues sería algo pues así, o si sube, o si se queda acá. Eso es la pregunta del largo plazo, dependiendo del problema. Listo. ¿Sí? Sí. Listo. Gracias. Dale. Bien. Siguiente es Rafael Otero. Hola Diana, ¿cómo vas? ¿Ahí me escuchas? Perfecto, Rafael, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Óyeme, también mi pregunta es sobre, digamos, graficar, pero la pregunta en la 2.3 no me queda muy claro. También nos toca graficarlo así, como lo están explicando, o no sé, o quieren que mostremos en la gráfica como el nivel de capital y capital per cápita en estado estacionario, no me queda muy claro. Supongo que no tengo mucho oxígeno. Entonces, mira, esto es muy parecido. Catalina, creo que eso también era tu pregunta, pues yo estaba viendo el enunciado que no era. Entonces, la voy a volver a revisar. Pero sí, lo que buscamos que hagan ahí, en efecto, esto es el punto. Y Catalina, tú disculpas porque si la pueden ver de otra manera. Sí, pueden graficar tanto en el tiempo, pero también es importante que la hagan así, en este sentido. Creo que es la pregunta ahí. Y es, tú tienes el capital per cápita con respecto al DT per cápita. Queremos que ver que esto es las condiciones iniciales de la economía y luego sucede algo. ¿Qué va a suceder? ¿Se subió, se mantuvo igual o se bajó? Eso es lo que queremos que miren en ese momento de la pregunta. Está el estado estacionario, va a seguir acá, pero la pregunta es, ¿qué va a suceder con la economía con las nuevas condiciones? ¿Va a subir, va a bajar o se va a mantener igual? Más o menos, la línea Rafael. Sí, está bien. Muchas gracias. O sea, Catalina. Diana, esa gráfica, la que nos están pidiendo en el punto 2, ¿no es contra el tiempo? En el punto 2.3 no es contra el tiempo. En el punto 2.3 es que me grafiques el capital con respecto al producto, ¿cierto? Listo. En per cápita y el otro. En el punto siguiente que piden gráfica, que es 2F, no sé qué se va a aparecer, si es con respecto al tiempo. Ya no Listo. sé qué enunciado está viendo, ya me estoy perdiendo acá. Diana, no Ese entiendo. es el de migración, el de solo Diana, migración. ¿cómo sabemos Ok. cuáles son contra el tiempo y cuáles son contra el capital? Entonces, en este caso, si te dicen como literal, dibuje el efecto sobre el capital y el producto, y sobre el capital, bueno, no está tan claro, pero es grafiquen las dos variables. Yo voy a mandar eso en un correo. Grafiquen el estado inicial y cómo cambia, si sube, si baja o qué fue, y lo interpreten, obviamente. Y en el otro, cuando le hablan del choque, y eso es súper importante, porque entonces cuando hablan de un choque en un momento del tiempo y qué pasa en el tiempo con el estado estacionario, eso sí es KTST con respecto al tiempo, que en este caso pasa en el último punto de ese y en el que estábamos hablando hace poquito, no recuerdo con qué, con el dato. Claro, Rafael, Catalina. Sí, 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 pero yo ahí tengo una pregunta, es decir, tenemos que mostrar el cambio que está generando el choque de la migración sobre, o sea, se tiene que hacer necesariamente así sobre la función del PIB per cápita o PIB total, o es que yo lo había pensado de otra manera. ¿Cómo Es lo decir, habías pensado? no sé, yo había pensado que quizás si yo mostraba a partir de la ecuación de acumulación de capital, mostraba que el capital agregado, una vez tuviésemos el choque, era mayor,
Entonces quizás el producto agregado también podía ser mayor. ¿Sí? ¿Me hago O sea, entender? más o menos. Entonces tú me dices que tenías esto, ¿sí? Perdón, tienes un Y de esta, voy por partes. En un periodo de tiempo o en una economía hay una migración tal que L tilde es mayor a L, ¿cierto? Sí. Entonces por eso tú dices que Y tilde va a ser mayor a Y, ¿sí? Sí. Es por esto. Entonces, lo que queremos que grafiques es cómo se ve eso efectivamente. Una pregunta, Rafael, de que estás ahí. Cuando esto pasa, ¿qué pasa en términos per cápita? Pues Desde la regla. si estoy haciéndolo bien, me parece a mí que va a cambiar, o sea, las variables agregadas van a cambiar, pero en términos per cápita se van a mantener iguales. Pues eso es lo que yo veo en los gráficos y en las ecuaciones. Entonces confía más en ti porque si lo estás haciendo bien. Entonces, ¿qué va a suceder cuando hagas esta gráfica? Va a suceder que esta es tu economía inicial, economía cero, y que esta va a ser tu economía con migración. ¿Cierto? Sí. Listo. Y vas a tener otra gráfica que va a ser esta de acá, per cápita y va a ser nuevamente tu economía inicial, y luego vas a tener tu economía con migración. Esas son las gráficas que te salen aquí. ¿Sí ves? Listo, perfecto. Muchas gracias. Vale, pero tienes que argumentarla, ¿no? Y contarla. Pero es Listo. eso. Bueno, gracias. ¿Sí? Perdón, yo tengo una duda rápida, chiquita. Dime. ¿Las ecuaciones y todo tienen que ser como ecuaciones de Word o se puede subir una foto de lo hecho a mano? Puedes subir una foto hecha a mano, pero que sea legible. Por favor, Ok, no vayan a dañarle los ojos a Isabela. listo, gracias. Y a nosotros en los parciales, por favor. Uy, sí, por favor, vayan haciendo planas. José Pablo López Silva. Hola Diana, ¿cómo vas? Hola, ¿Qué ¿cómo más, estás? Santiago? ¿Todo bien? ¿Qué más? Mi duda es con respecto a al punto 2 del punto 1, o sea, el Ujú. 1.2. Es que, o sea, de las clases uno tiene muy claro el tema de graficar la curva de ahorro y la depreciación, pero es que uno metieron ese parámetro, lo que es pi, Ajá. y pues yo, o sea, uno mete esa vaina en Desmos, pero es que si es mayor a 1, como que se vuelve curva la función de depreciación, Sí. pero si es 1, es recta, entonces no sé, no sabría cómo graficarlo. Ahí lo tienes. Tal cual. Mm. Creo que tal cual se contestó. O sea, piensen que eso es una función, no sé, y igual a x, y igual a x al cuadrado. Y ya, o sea, piensen eso. O sea, así sería la ecuación de la depreciación, que No, depende del capital. me confundió más. Dale, No, no, mira, no. O mira. sea, bueno, Diana, hágale. Perdón. Cuando tú tienes que la depreciación es igual no es sí, ¿no? Sí por K mayúscula. No, ya ves. La depreciación es igual a delta de KT a la 5, ¿cierto? Y si es igual a 1, entonces la depreciación va a ser delta por KT. ¿Y eso cómo se ve? Delta por KT. Tal cual, ¿cierto? No cambia. Pero si tú tienes entonces que si es mayor a 1, entonces pues o sea que esto es delta por KT
a la sí, donde la función, ¿cómo sería? ¿Qué estilo de función sería esto? Si tú haces la primera derivada, la derivada de depreciación con respecto a K3 positiva, la segunda derivada también, todo lo que quieras hacer. ¿Sí? ¿Listo? Cuando tengas todas esas derivadas, ¿cómo se comporta la función? ¿Cómo se comporta esta depreciación en una curva? Es una exponencial, ¿no? Ajá. Que sería z por kt a la sí, cuando sí sea mayor a 1. Ah, ok, entonces había que hacerlo por casos, que yo creía que había solo una, que solo había que graficar una. Exacto, tienes que ver. En Slack lo dije. Hay que estar más pendiente. ¿Listo? Tienen que Listo, hacerlo muchas por gracias. casos. Dale, Juan. José, perdón. Sigue Pablo Montealegre. Hola Diana, yo también tengo una pregunta del punto 1. Y es que, o sea, al Espera, después inicio Santiago. decía que no tiene cambio técnico, pero luego en el 1.4, el 1.5, y en esos dos puntos hablan de los valores de A, como de cómo depende Y del cambio técnico, pero si es 1, no. O sea, no sé bien qué tengo que hacer ahí con el A, porque si no hay cambio técnico, no. No, es un ejercicio de estática comparativa. Entonces, si bien no hay cambio técnico, entonces imagínense que usted está comparando cómo sería el resultado en economías, una que tenga un parámetro A más alto que en otro, ¿sí? Entonces, es esa estática comparativa. Ok. Ya entendí, ya es. Listo. Listo. Federico. Uno puede cambiar la mano del color de la mano o estoy ciego. No, eso fue por una opción que, digamos, el Zoom dijo de qué color quiere los emojis, pero no sé por qué me la pidió. Bueno, Un color incluyente. la pregunta es del 1.8, cuando pide que grafique la tasa de crecimiento del PIB. Pues cuando estábamos elaborándolo, no sabíamos en sí como de qué forma representarlo. Por ejemplo, si antes habíamos graficado la curva de Y, que es el producto del PIB, no sabíamos si para la otra curva que era similar, digamos, podíamos dividir esto sobre el PIB, también toca dividir todas las curvas en la estática comparativa, como ya que toca hacer como la comparación entre los dos parámetros, que era el parámetro que es como mayor a 1 y el que es menor a 1, pues no sabíamos bien cómo hacer esa gráfica. Pero, ok, listo. Primero recuerda que entonces vas a mantener un sí. O sea, ¿habías partido? Entonces, en el punto 6, comparamos cuando sí es igual a 1 y cuando es igual a 2, ¿cierto? Sí. Y luego se suponga, ahora que la economía se encuentra en un estado estacionario, a un valor particular de sí, un valor cualquiera. Solo sabes que ese valor es mayor a 1. Pero ahora ese valor de sí va a reducirse un poquito. Entonces, sobre todo, esta curva de acá va a tener una inclinación distinta. Entonces, sí, cuando tenemos que x a la 4, supongamos que esto es x a la 4, ¿sí? Y uno sabe que x a la 2 es más abiertita, ¿cierto? Sí. No, es más pegadita, ¿no? No, es más abierta, sí. X a la 2 es más pegadita, cuando x ya está, es más pegadita. Entonces lo que te está diciendo realmente es que disminuyas ese exponente. ¿Y cómo se vería esa gráfica? Este es el 1,7. Y ahí tienes que graficar, entonces, vas a suponer que estás en en una economía que se comporta así, estás en este estado estacionario
y tienes que irte a otro estado estacionario. Sí, esto se queda la 4, esto se queda la 2. Es la hora. Voy de nuevo, perdona. Pero digamos, claro, en ese punto, o sea, lo que Diana le está mostrando es como qué pasa, pero lo que tiene que graficar es la dinámica en el tiempo. Pues ahí sí es claro, o sea, mejor dicho, es ver contra el tiempo qué está pasando con el stock de capital cuando se cambia la depreciación. Entonces, mira esto. Sí. Entonces, imagínenlo como un choque también, una especie de choque, pero que esta vez no es sobre ningún factor de producción como el trabajo, el capital, sino sobre la depreciación. Y el choque. Entonces tú vienes, normal tu economía es una economía verde. Puta, bueno. Verde, ¿no? Tiene que ser una economía verde, no puede ser. Pues verde es por la línea, Santiago. Ajá, sí, no estoy acá. Es una economía verde. Adoctrinando a los estudiantes. Es una economía verde. Ahora, tú pasas de este punto de acá. Ah, no, sí. Santiago, no hagas ruido que me distrajo, ¿sí ves? Tienes una economía azul y vas a pasar a una economía verde. ¿Sí? Porque este se queda la 4. Entonces tienes una economía azul y estás en tu estado estacionario. Hace rato estás en el estado estacionario. Y te vas a ir a la economía verde. ¿Qué pasaría en ese momento? Nada, pues cambia el estado, se sube. Se sube, listo. Ya sabemos que vamos a estar en un estado estacionario más alto. Mi pregunta 2 es, ¿cómo es el choque en el corto plazo? Mira acá. Entonces acá, vas a ir acá. Ahí se partiría el mismo punto. O sea, porque ahí no hay pérdida de capital, ¿no? Hay solamente es que la tasa de depreciación disminuyó, pues. Ajá, exacto. Entonces tu curva de precisión se corrió. Lo que vas a pensar, te vas a quedar sobre la misma función de producción, estás acá, y vas a seguir acumulando todo este montón de capital hasta llegar a ese punto. ¿Sí lo ves? Ya sabemos que vas a llegar a un estado estacionario más alto. Mi pregunta ahora aquí es, ¿vas a pegar un brinco en el capital o vas a ir continuo? Pues de cierta forma, pues el capital sigue siendo el mismo, ¿no? Solo que se deprecia menos. Entonces no, o sea, pues en corto plazo no. Miremoslo acá. Tienes KT más 1 es igual a S de YT sobre KT menos delta por KT a la C menos eta. Creo que no hay eta, pero no importa. ¿Cierto? Ahora vas a tener un C mayor. Entonces vas a tener todo igual, S de YT, KT, recuerda que son stock, KT por C de C sea menor a C. Esta parte de acá, esto es más chiquito que esto. ¿Qué pasaría con tu KT más 1? Sería más grande, ¿no? Sí, entonces ya sabes que es más grande. Entonces pasa por acá. Mi pregunta acá ¿es un brinco o es continuo? Eso es lo que quiero que me respondas. ¿Es un brinco o es continuo? Diría que es continuo. ¿Sería qué? Es continuo, ¿no? Parte del mismo punto y crece. Exacto, sería continuo. Mira la diferencia con el choque. El choque a ti te está diciendo cómo se destruye en un momento para otro. Si a ti te dijera, tengo cooperación internacional y te dio un montón de plata, esto sería un brinco en el capital. Sería un brinco, porque llegó cooperación internacional y le dio esa plata. Pero como es una forma de acumulación de capital, ahí sí es continuo. Un tip parcial, en verdad, es un tip parcial. Intenten mirar estos problemas como que sucede con el consumo y con el producto. En esto y en los que hay choques. Piensen en los que hay un terremoto, qué pasaría con el consumo, qué pasaría con el producto, porque eso le gusta mucho a Daniela.
Pero ¿te quedó claro, Federico? Sí, dale, gracias. Y ahí tienen que tener en cuenta, digamos, un poco en estos casos, como cuáles son variables stock y cuáles son variables flujo para saber cómo se le ajusta. Entonces, por ejemplo, el consumo es una variable, no es una variable stock, sino es flujo. Entonces, pues esas son variables que ante un choque pues tienen un ajuste diferente a una variable stock como el capital, como ante un terremoto. ¿Sí? Entonces, tienen que tener en cuenta como esas diferencias a la hora de interpretar estos cambios que les están diciendo pues en este ejercicio. ¿Listo? Piensen en eso. Bueno, el capitalismo también es un poco top. De la inversión acá. ¿Listo? Las variables de stock son un poco como las que vas acumulando, pero también como, ¿cómo decirlo? Como piénsalo como que cuando entras a la economía las tienes ahí. ¿Sí? Estas van cambiando. Dependen mucho, esto también se llamaba variables estado y variables control, ¿no? Sí, Y son ¿se acuerdan de Ecomat. Ecomat? Pero depende mucho, es una variable estado, es una en la que tú entras a la economía y ves todo lo que está pasando en ese momento. O sea, yo nací hoy y me dieron 100.000 pesos, o la herencia que me dejé, o sea, algo que me genere, porque en este momento, como a la vaina no hay. Pero si cuando yo nazca y tengo una herencia, esa es una variable de estado. En ese momento yo entro con esa plata. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo me Es la el como? flujo. ¿Cómo la invierto? Control. Ese es el flujo, que es la variable de control. Puro Ecomat. Entonces hay unas que se toman como dadas y otras que ustedes pueden tomar relaciones. ¿Y cómo se comportan en el tiempo? Depende de un choque, es muy diferente entre las dos variables. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Catarina no se acuerda nada de Ecomat. ¿Eso no lo vieron teóricamente el semestre antes de ver esta clase? Un parcial de repaso, sí, de repaso, sí. Pues depende de Daniel. Pero en general nosotros siempre subimos ejercicios de repaso, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Tipo parcial. Exacto, sí. Y por eso van a tener material de repaso, pero no se preocupen. De alguna manera u otra. Sí, igual lo que les dije, o sea, lo que hicimos la complementaria pasada, este tipo de ejercicios de los problem sets son ejercicios tipo parcial que le gusta hacer a Daniel. Sobre todo en esta primera parte del curso, que sí hay como una mayor variedad de temas o de modificaciones que se le puede hacer al modelo de Sol. Eso y pues preguntas de verdadero y falso o de opción múltiple que tienen que demostrar que ustedes tienen clara la intuición detrás de los modelos, que fue un poco también lo que hicimos al final de la clase pasada, de la complementaria, porque fíjense que había muchas preguntas cuya respuesta podía ser verdadero o falso, pero dependía enteramente de su justificación. Y ya, no sé. Diana. No, ya. Yo creo que tengo más preguntas. ¿Tiene más preguntas, Diana? ¿Qué tienes? ¿Alguien más tiene preguntas? Creo que no. ¿Qué tan duros son los parciales? Depende. Totalmente. O sea, hay parciales, o sea, digamos, lo que sí es claro, digamos, todos los parciales teóricamente evalúan lo que vimos a lo largo del semestre hasta ese punto. O sea, digamos que sí son acordes con lo que hemos estado enseñando. O sea, no es que les vamos a poner algo imposible. Ahora, hay unos que son más
tienen más cáscaras que otros y de pronto ahí puede haber una confusión, pero en cualquier caso, pues Daniel no hace curva porque no le gusta, pero sí haría parcial supletorio. O sea, eso es un caso extremo que pasó el semestre pasado, pero igual si a ustedes les va a ir muy bien, estoy segura, obviamente. para que no tengan que hacer otro parcial y para que no pongan a sus fines complementarios a calificar otra vez otro parcial. Sí, en verdad no es complicado, es concentrarse y tratar de entender, ay, qué pucha, tratar de entender lo que está pasando, ¿saben? Como de preguntarse si estoy entendiendo bien el problema, si estoy viendo esos errores pequeños de álgebra. Nosotros tratamos de no calificar en cascada. ¿Queda para el viernes? Sí. Queda para el viernes. A mí me da igual que lo entreguen a las 3 de la tarde, que lo entreguen a las 9 de la noche. No, los parciales no son, no son nada de eso. Les voy a contar cómo es un parcial, porque no son tan fáciles y entonces, nosotros les enviamos un enunciado a la hora de la clase, o sea, a las 5 p.m. Entonces van a tener el enunciado en Sicuba y un link para subir las fotos que tomen sobre pues el resultado. Lo pueden hacer en mano, lo pueden hacer lo que quieran. Traten de hacerlo a mano para, pues, bien escrito, pero como les quede más fácil. Y lo suben a las 6:30 tienen para subirlo. 6:20. Cuando lo suban, hasta ahí quedó, esos son los que vamos a calificar nosotros. ¿Listo? Y los calificamos normal. ¿Qué pasa? Los parciales no son tan sencillos porque en parte pues, ustedes tienen todo el material a la mano. Tienen cuadernos, tienen libros, tienen los videos, tienen los apuntes, tienen absolutamente todo a la mano. Hay una parte de intuición que no se la tienen que saber de memoria, sino tienen que saber, o sea, si entienden el modelo, pueden resolverla con sencillez. Así tengan a su compañero al lado diciéndoles qué responder, si no saben qué es el modelo, en verdad la parte de intuición se la van a tirar. Entonces, no hacemos lockdown, pero también porque ustedes ya están grandes y creemos que parte de eso es parte de su formación como economistas, de tener la ética de saber responder, pues de ser responsables, no sé qué, no hay un dictador benevolente o malo que nos mire desde el cielo por lockdown si están haciendo copia o no. Entonces, es un poco que nosotros confiamos en que ustedes nos van a responder bien y el parcial tiene un nivel de exigencia tal que por más de que tengan toda la mano, tienen que entender para poder responder adecuadamente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Felipe, manos incluyentes. ¿Qué? Ana, yo tengo una pregunta, qué pena. Dime. En el punto 2.6, cuando nos piden que determinemos cómo cambian todas esas variables cuando hay un aumento de la población, eso lo podemos demostrar como que querramos o toca con derivadas o cómo es el tema, como viendo signos como en el taller o qué esperan. Entonces, mira que lo que va a pasar ahí es como lo que hicimos ahorita, básicamente, que tú me dijiste, si L' es más alto que L, entonces Y tilde va a ser más grande que Y, ¿sí? Mostrándolo un poco, entonces tú vas a tener, ¿qué puedo hacer acá? No están viendo mi iPad, ¿cierto? No. Entonces, ya. ¿No ven? ¿Sí ven? Ahí. Entonces, si tienen que, tú vas a tener que Y es igual a por KT a la alfa por LT a la 1 alfa, por decir algo. Y si dices, si L tilde es mayor a L, entonces, solo con esta fórmula, ¿no? Hay que hacer, o sea, lo estoy haciendo súper sencillo, pero ustedes tienen que reemplazar K y reemplazar todo. Entonces, vas a tener que Y tilde igual a por K, ¿no? Igual a la alfa por L tilde a la 1 menos alfa va a ser mayor a Y normal.
ahí ya queda demostrado. ¿Por qué? Porque esto es positivo y entra positivo. Eso es un poquito de estática comparativa. Lo pueden hacer por este lado, pueden hacer también la derivada. Digamos, una forma de que tienen que demostrarnos es por qué en ese momento, con respecto a phi mayor a 1, es que sucede eso que encuentran. ¿Sí? Si ustedes encuentran que L tilde, cuando L tilde es mayor a L y el tilde es mayor a Y, porque ¿cómo se relaciona esto con el phi? Intuitivamente, ¿cuál es el impacto de la externalidad? ¿Claro? Rafael. Sí, está bien. Gracias. Felipe. Diana, yo tengo una pregunta. O sea, es más cómodo la intuición. En el punto 1.2, ahí tenemos que graficarlo, o sea, como las tasas. Mi pregunta es, como la relación antes y después del estado estacionario con si igual a 1 o mayor a 1, ¿va a ser la misma? Solo lo único que tenemos que analizar es como la magnitud, porque, o sea, no entiendo ahí qué quieren que analicemos. El impacto de una depreciación convexa que aumenta con K. O sea, como eso, miren que el enunciado se llama solo con depreciación modificada. Básicamente lo que queremos es que nos miran cómo modificar ese parámetro de depreciación, cómo cambiar la tasa de depreciación, tiene un impacto sobre los estados estacionarios o cómo se llega a esto. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Sí, listo. ¿Algo más? Fácil, difícil, como lo han visto. Listo, ahorita lo voy a poner para el viernes a la medianoche. Acuérdense, si no quieren ir a la complementaria, también no hay problema, no vayan, solo se van a perder la posibilidad de la feria del pueblo. La feria del pueblo. ¿Listo? Listo. De nada, Juan David. Muchas gracias. No, De siempre. nada. Igual también tenemos 2 horarios de atención esta semana para que ustedes resuelvan sus dudas, inquietudes. Revisaremos el Slack antes de eso, nuevamente. Y pues al correo también, siempre disponible. Y miren ¿Esto que lo vamos a subir? lo de la Supongo que sí, ¿no? depreciación, Está grabado. sí. Lo de la depreciación estaba en Slack, pueden verlo ahí también. Melo.